Muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Espero, como siempre, que de maravilla. Bienvenidos una semana más a Relatos de la Historia. En este programa vamos a volver a hablar sobre la Guerra de las Rosas de Inglaterra, esa guerra que enfrentó a dos familias nobiliarias, bueno, a más de una, prácticamente toda Inglaterra, y que llevaría al poder finalmente a la dinastía Tudor, a la casa de Enrique VIII, de María Tudor y de la reina Isabel I. Como sé que el programa pasado sobre Juan de Gante quizás os descolocó un poco, porque realmente, aunque Juan de Gante es el patriarca y el primer miembro como tal de la familia de Lancaster, la facción de la Rosa Roja, quiero tranquilizaros. Hoy vamos a conocer a los verdaderos protagonistas de la Guerra de las Dos Rosas. Bueno, a la primera generación de los protagonistas, porque después vinieron nuevos protagonistas. Pero para que me entendáis, hoy vamos a conocer de dónde vienen las primeras hostilidades. Vamos a entender cómo el rey Enrique VI de Lancaster y el señor Ricardo de York se convirtieron en los máximos rivales después de un reinado totalmente caótico, tanto para la nobleza como para el pueblo. Vamos a hablar del papel que tenían las reinas Catalina de Valois y Margarita de Anjou en este mundo lleno de guerra y de desafíos, y vamos a conocer también cómo el final de la Guerra de los 100 años pondría inicio también a la Guerra de las Dos Rosas en Inglaterra. De alguna manera podríamos decir que el escenario de la guerra se trasladó desde los campos de Francia hasta la isla de la Gran Bretaña. Una guerra que puso en jaque a toda la nobleza y a todo el sistema feudal inglés, pero también, por supuesto, pondría en jaque a todo un sistema nobiliario, un crisol de familias que, sin embargo, estaban todas emparentadas con la antigua casa real de los Plantagenet. También hablaremos brevemente sobre el origen de la casa Tudor y, además, quizás aparezca Juana de Arco de por medio. ¿Qué me decís? ¿Os apuntáis a conocer este primer capítulo? Os aviso que comenzamos con Enrique VI y con Ricardo de York, pero especialmente con la figura de su majestad de aquel momento. Vamos a arrancar. En el programa pasado conocimos la historia de Juan de Gante, el creador de la dinastía de Lancaster, la familia de la Rosa Roja de la Guerra de las Dos Rosas. Pero todavía no habíamos hablado de esta guerra. Os dije que para eso hacían falta conocer un par de generaciones más de la familia. Pues bien, no os preocupéis, porque hoy vamos a entrar en materia de verdad. Pero antes tenemos que poner un pequeño contexto. Veréis, Juan de Gante murió en el año 1399 y poco después su hijo, Enrique Bolingbroke, duque de Lancaster también, por herencia, terminaría dando un golpe de gracia al reinado del legítimo rey inglés, el legítimo heredero de la rama principal de los Plantagenet, su primo hermano, Ricardo II. Ricardo no había sido un rey popular, ni entre la nobleza ni entre el populacho. Ricardo había sido un rey que había necesitado de una regencia, y por tanto eso había hecho que distintos nobles ascendiesen al poder a escondidas, que se quedaran con parte de las decisiones más importantes sin tener que dar la cara. Al mismo tiempo, la población se cabreaba por los altos impuestos que se estaban cobrando con motivo de seguir con las guerras en Francia, con la Guerra de los 100 años, esa guerra que enfrentaba, como ya os dije, a los Valois franceses y a los Plantagenet ingleses por ver quién de ellos era el legítimo rey de Francia, el legítimo heredero de la prácticamente sacrosanta corona de San Luis, la familia Capeto, y lo que había comenzado siendo una disputa por los feudos, por las tierras francesas que pertenecían a la familia Plantagenet dentro de Francia, entre ellas destacan la Gascuña, un territorio en el centro, en el corazón del reino de Francia, se había terminado convirtiendo en un conflicto de familia porque los Plantagenet y los Valois tenían lazos de sangre por ver quién podía finalmente quedarse con el reino. De ese modo, Enrique Bolingbroke, el hijo de Juan de Gante, una vez convertido en rey Enrique IV de la dinastía Lancaster, esa rama secundaria de la familia Plantagenet que ahora cambiaba de nombre, comenzó una política un poquito diferente dentro de la guerra. ¿La mantuvo? Sí, la mantuvo, pero se ocupó de dar a los ingleses aquello que más querían,
victorias militares, se convirtió en un rey guerrero, y después de él, su hijo, el siguiente rey de la dinastía Lancaster, Enrique V, quien finalmente terminaría dando a los ingleses esa gloria en el campo de batalla que tanto deseaban, y lo harían después de haber conquistado buena parte no solo de la Gascuña y los territorios que la circundaban, sino del norte de Francia, de la Normandía, de Calais, de esos territorios que hacían frontera con uno de los más antiguos aliados de los ingleses en esta guerra, los miembros del Condado de Flandes, ese rico condado que se dedicaba ya en aquella época a los telares y sacaba mucho rédito de eso. Aprovechando todas estas ventajas y aprovechando que tenían un ejército bien organizado, bien equipado y bien financiado, a veces, a menudo, con ayuda de mercenarios, Enrique V terminaría desembarcando en la zona de Normandía, al norte de Francia, en agosto de 1415, dispuesto a enfrentarse de una vez por todas a las tropas del pretendiente de la Casa Valois al trono de Francia. O bueno, según se mire, el rey de Francia. Es que esto depende de la fuente, te van a decir que el rey era uno o el rey era otro. Y la batalla final, después de haberse perseguido mutuamente los ejércitos por toda la Normandía, por todo el norte, y de haber tenido algunas batallas y asedios menores, terminarían encontrándose unos meses más tarde, el 25 de octubre de 1415, junto a la ciudad de Azincourt. Esa batalla, la batalla de Azincourt, es fundamental para la Guerra de los 100 años y para la Guerra de las Rosas, porque si no se hubiese producido, podemos tener por seguro que el final de ambas guerras habría sido muy distinto. Los duques de Orleans, defendiendo al bando francés, se enfrentarán a las tropas del duque de Borgoña, un aliado fundamental, como ya os decía, de los ingleses, terminando la batalla con una victoria aplastante del bando británico sobre el bando francés. La caballería francesa fue destruida y el gran jefe del bando francés en aquella batalla, el duque de Orleans, Carlos de Orleans, fue capturado, fue hecho prisionero, encontrado, según dicen, entre un montón de cadáveres después de una lucha cuerpo a cuerpo, y fue conducido a Inglaterra como prisionero. El rey Enrique V de Lancaster, flamante y victorioso, consideró que quizás el alto rango de este prisionero podía hacer de él una presa mucho más apetecible. ¿Por qué iban a matarlo cuando podían pedir por él un rescate muy grande y la familia real seguro que estaría dispuesta a pagar por salvar a alguien que no era solo uno de los militares y nobles más leales a su causa, sino que además era un pariente de ellos? No se equivocaba, pero los franceses no iban a dar las cosas tan fácil. El duque de Orleans se pasaría como cautivo en Inglaterra un total de 25 años hasta que se considerase liberarlo. Y por supuesto ya no sería Enrique V de Lancaster quien lo liberase, sino que lo haría su hijo, Enrique VI, uno de los responsables del inicio de la Guerra de las Dos Rosas. Y ahora, si os parece, vamos a decir en qué situación y en qué contexto nació Enrique VI, cuáles fueron las circunstancias de su nacimiento, cómo es posible que él y no otro, que nació con todas las posibilidades, perdiese la corona francesa, y cómo es posible que también terminase perdiendo, después de muchos años, la corona inglesa en favor de la Rosa Blanca, en favor de los York. Os pido, por favor, que no perdáis ni un minuto. El día 6 de diciembre de 1421, una reina se puso de parto. Por matrimonio, era la reina de Inglaterra y por eso estaba dando a luz en el castillo de Windsor, pero por nacimiento era la hija del rey Carlos VI de Francia, lo cual la podía dejar en una posición bastante vulnerable. Podía escoger entre servir al país de su esposo, que mientras que ella estaba dando a luz continuaba en Francia guerreando, o podía elegir servir a los intereses de su padre, ya más viejo rey que joven rey, y a su hermano, el delfín que había quedado desheredado. Esta mujer se llamaba Catalina de Valois, tenía 20 años y llevaba 2 años casada con el rey inglés. El matrimonio entre Enrique V y Catalina se había acordado a través de un famoso tratado, el Tratado de Troyes, firmado en la ciudad de este mismo nombre, aunque no sabría decir con seguridad si se pronuncia Troyes o Troyes, aunque bueno, creo que es mejor que en esto lo digáis vosotros.
Pero lo importante es que para la firma de este tratado se habían reunido el rey de Francia y padre de Margarita, Carlos VI, en compañía de su esposa, la reina Isabel de Baviera, y el posible prometido de la joven, Enrique V de Inglaterra, que le sacaba unos 15-16 años a la muchacha. 5 años después de la batalla de Azincourt, que había decantado la balanza de la Guerra de los 100 Años en favor de los ingleses, buscaba poner paz entre ambos bandos, y Enrique V, que estaba en aquel momento en ventaja, exigió al rey de Francia que la dote de su esposa, la dote de Catalina, no debía ser otra cosa sino la corona de Francia en su totalidad. Aunque hay historiadores que sostienen que Enrique V no se habría atrevido realmente a exigir tanto, lo cierto es que el rey francés, Carlos VI, se encontraba en una cierta debilidad, no tanto a lo mejor territorial, pero sí una cierta debilidad de carácter. Se ha achacado a este rey en algunas ocasiones tener cierta dolencia a nivel mental. Para que os hagáis una idea, a este rey francés hay quien lo llama el bien amado, pero también hay quien lo llama el rey loco. Por lo que en aquel momento Carlos VI terminaría aceptando y entregando a Catalina en matrimonio, añadiendo que además, de ahí en adelante, tanto Enrique V como los descendientes que tuviese con Catalina serían los legítimos reyes de Francia, por lo que, por primera vez en la historia, los reyes de Inglaterra también tenían la corona de Francia en sus manos de forma palpable, la podían tocar, la podían ver. Un tratado que alegraba y llenaba de orgullo a la casa de Lancaster, pero un tratado que a quien cabreó más fue al hermano varón de Catalina, el delfín Carlos, de quien se comenzó a decir, a partir de entonces, con intención de desheredarlo de la corona y terminar de desacreditarlo totalmente, que era un hijo bastardo que la reina Isabel de Baviera habría tenido con un palafrenero. Por eso, cuando Catalina, 2 años después del matrimonio, se queda encinta, es enviada a Inglaterra a dar a luz, primero, en parte, para que el rey de Inglaterra nazca en su país, nazca en el lugar que digamos sería la corona principal, pero también, en parte, para alejarla de la guerra. Mientras tanto, Enrique se quedaría en Francia. Y allí, ese día 6 de diciembre de 1421, con el que hemos empezado, Catalina efectivamente dio a luz a un niño sano, un varón, al que bautizaron también con el nombre de Enrique. Enrique como su padre, Enrique como su abuelo, el futuro Enrique VI de Inglaterra, de la casa de Lancaster. Todo un orgullo, todo un hito. La reina Catalina había elegido estar del lado de su esposo y de la familia de su nuevo reino. Había entregado a los ingleses un legítimo heredero y ahora parecía que nada podía detener a ese reino, a esa familia de Lancaster, que ya tenía en sus manos las 2 coronas, la de Inglaterra y la de Francia. Enrique V era, desde luego, un rey guerrero, un rey que se destacaba a sí mismo en el campo de batalla y que también había demostrado ser un hábil político. Sin embargo, como ya os iréis viendo venir, la suerte no siempre acompaña de forma eterna, por lo que Enrique V terminaría muriendo. En su momento, había acompañado a Catalina hasta Inglaterra, pero enseguida se había vuelto a marchar y se había quedado en el país galo continuando con las guerras. Allí contrajo disentería y dicen que falleció a los 36 años de edad, mientras que su esposa jugaba con su hijo, un niño de 9 meses de edad, que de repente acababa de convertirse de forma automática en rey de Inglaterra. Pero además, en esa misma época, también había fallecido el padre de Catalina, el rey Carlos VI de Francia, por lo que según lo estipulado en el Tratado de Troyes, ahora la corona, las 2 coronas, recaían en la figura de un bebé de 9 meses, un niño que no alcanzaría la mayoría de edad hasta más de una década después, y mientras tanto tendría que ser asistido por una regencia. ¿Por una sola persona? ¿Por varias personas? ¿Cómo podían gestionar eso, intentando evitar que además la corona francesa cayese en manos del hermano de la madre del niño, en manos del hermano de Catalina, Carlos VII de Francia, como se le ha llamado por parte de la historia? Pues la respuesta a eso es que se requirió la colaboración de todos los nobles poderosos de Inglaterra, porque se decidió, en contra de lo que se hacía en algunos países de Europa, que la reina Catalina no estaba capacitada para dirigir la regencia de su hijo. Se trataba de 2 países en guerra. Se trataba, además, de una muchacha de 20 años. Se trataba, además, de una francesa, y por qué no decirlo,
también de una mujer que no había sido educada para el campo de batalla ni para gestionar todo el lío financiero que implicaba una guerra de tal tamaño y de tal calibre, porque además, si Catalina hubiese sido reina regente, habría tenido que ocuparse de levantamientos populares, de revueltas, de intentos de asesinato, de conspiraciones y guerras privadas entre los nobles. No la veían capaz. La familia de Enrique V no pensaba que su esposa estuviese lo más mínimo capacitada para ello. Y peor fue la opinión que se tenía de ella cuando comenzó una aventura con uno de sus cortesanos, un soldado de origen galés, hay quien dice que un simple sirviente, llamado Owen Tudor. ¿Os suena ese apellido? Pues quedaos con él, porque será bastante importante en el futuro, pero quedan todavía unas cuantas décadas para que lo sea. Por el momento, simplemente se organizó un consejo de regencia que estaría dominado por los tíos del pequeño rey Enrique, que eran al mismo tiempo los hermanos del difunto rey Enrique V. Se trataba de Juan, el primer duque de Bedford, y de Humphrey, el duque de Gloucester, pero junto a ellos también estaría el tío abuelo de ambos y último hijo superviviente del difunto Juan de Gante, aquel, el protagonista, del anterior programa de esta serie. Un hombre que sería obispo de Winchester y con el paso del tiempo también cardenal. Llegaría a ser conocido como el obispo o el cardenal, en función de la época a la que nos refiramos, Bothor. No sé si recordaréis el origen de este apellido, el apellido Bothor, pero es el apellido que se les entregó a los hijos bastardos que había tenido Juan de Gante con Catalina, una mujer que fue su amante durante décadas y se convirtió en su tercera y última esposa en los años finales de su vida. El obispo Bothor había sido uno de esos niños, había sido legitimado años después de haber nacido, y aunque su línea de sucesión, la línea de los Bothor, nunca fue reconocida de cara a la sucesión de los reyes de Inglaterra, sí que se le entregaron tierras, sí que tuvo títulos y sí que tuvo acceso a muchas cosas que no tendrían la mayor parte de plebeyos del reino inglés. De hecho, Bothor, en este momento de la historia, cuando Enrique VI no es más que un pequeño bebé, es sin duda uno de los hombres más ricos de toda Inglaterra, tanto que hay quien le ha llamado la chequera del reino inglés. Por supuesto, habían otros nobles dentro del Consejo de Regencia y del Consejo del Rey, el Consejo Privado del Rey, pero no eran tan importantes de cara a la galería como estos tres que os acabo de describir. Y es que veréis, mientras que Juan de Lancaster, el duque de Bedford, se ocupaba de la regencia en las tierras de ultramar, es decir, en las tierras francesas que pertenecían a la corona inglesa, y lo hacía muy bien. Entre otras curiosidades, se dedicó a repartir folletines donde se representaba el árbol genealógico del pequeño rey Enrique VI para mentalizar a la población de que era un rey legítimo. Mientras que Bedford hacía esto, en Inglaterra, Gloucester y Bothor se ocupaban de gestionar al resto de miembros del Consejo en el entorno cotidiano. Sin embargo, pronto surgirían contratiempos y surgirían desavenencias entre ambos hombres, y es que mientras que Bothor era uno de los principales valedores de los derechos del pequeño Enrique, Gloucester quizás ha sido visto por la historia como un hombre más ambicioso. Se le describe como el típico noble que pasa su tiempo entre castillos, entre fiestas, entre lujos, entre excesos, y un hombre que incluso había llegado a abandonar a su esposa legítima para casarse con otra. Y hay quien piensa por ahí que el duque de Gloucester en el fondo ansiaba quedarse con la corona de su sobrino, una historia que puede hablarnos simplemente de poder, de ambición y de pura especulación, de no ser porque las espadas de Gloucester y de Bothor estuvieron a punto de chocar en varias ocasiones, una de las más famosas, el incidente que ocurrió en el puente de Londres en el año 1425, cuando el rey Enrique tenía 3 añitos de edad. Dicen que ocurrió cuando Gloucester regresaba desde sus campañas militares en Países Bajos. Cuentan que intentó tomar el control de la ciudad de Londres. Dicen que Bothor, viendo venir que se acercaba a ellos un contingente armado, acusó a Gloucester de intentar secuestrar al rey y ordenó que tapasen todos los accesos a la ciudad, incluyendo el del puente de Londres, por lo que los hombres de Gloucester intentaron acceder por todos los medios, pacíficos y no tan pacíficos, mientras que el obispo dentro de la ciudad intentaba mantener el control tanto de la reina como de su hijo, un pequeño niño que probablemente en aquel momento no se enteraba de nada. Sin embargo, Bothor no contó
con que la población londinense se pondría de parte de Gloucester desde el primer momento y terminarían obligando a que abriesen las puertas. Sin embargo, la tensión se mantuvo todo el día 30 de octubre del año 1425 hasta el extremo de que no llegaron a matarse, pero estuvieron a punto de hacerlo. Y en los días siguientes la tensión continuó en el aire. ¿Qué pensáis que ocurrió? Pues es bastante gracioso de contar. Resulta que finalmente, como estos dos hombres no llegaban a un acuerdo, se tuvo que llamar al duque de Bedford, que estaba en Francia, el regente que se ocupaba de guardar los territorios franceses de su pequeño sobrino. Pues bien, ordenaron a este hombre que por favor regresase a Inglaterra para poner orden dentro del Consejo de Regencia y sobre todo dentro de su familia, que controlase a su hermano Humphrey Gloucester y que controlase a su tío Bothorn, que pusiese orden entre todos, lo cual a Bedford dicen que no le hizo ninguna gracia, pero terminó haciéndose cargo del asunto. Como podéis comprobar, un episodio como este da muestra de qué manera todo el mundo en Inglaterra respetaba a Bedford. Era el auténtico hombre fuerte del gobierno. Junto a su hermano Enrique V había sido un gran guerrero y estaba demostrando tener una capacidad diplomática y política bastante acertada en Francia, ocupándose de que ni siquiera los intentos de la ya mítica Juana de Arco, intentos por coronar al hermano de la reina Catalina, Enrique VII, como rey de Francia, pudiesen tener un reconocimiento tan grande. A fin de cuentas, había un tratado legal, el Tratado de Troyes, que decía que ese pequeño niño criado en Londres era el legítimo rey de Francia. Sin embargo, mirad por dónde, como Gloucester también quería poder, el Consejo de Regencia, apoyado por el Parlamento inglés, que sí ya estaba en aquel momento con su Cámara de los Lores y Cámara de los Comunes, le terminarían entregando el título de protector y defensor del reino, pero un título puramente nominal que no tenía ningún poder, puesto que decidieron que Gloucester no iba a poder tomar decisiones sin consultar al Consejo de Regencia. De manera que, papel mojado sobre la mesa. Y después del numerito de Bedford teniendo que separar a los dos hombres, digamos que ese título no iba a tener demasiada validez. Lo que sin embargo quedó claro para todos en aquel momento es que si querían que el rey niño llegase a la edad adulta, tenían que colaborar. Sobre todo, a medida que Enrique iba creciendo, ya se convertía en un muchachito de 7 u 8 años y se iba viendo que no despertaba en él el carácter belicoso, valiente, atrevido o varonil de su padre, sino un carácter dócil, extremadamente religioso y bastante adorable a simple vista, pero desde luego no el carácter de un rey guerrero como el que se buscaba para poner fin a una guerra que ya llevaba más de 100 años en curso. Por eso todos tenían que poner de su parte, y cuando llegó el año de la coronación del niño a nivel inglés, en el año 1429, en Westminster, todos se arrodillaron ante él y decidieron que era el momento de buscar a un tutor para que formase a Enrique en el arte de la guerra. Se trataba del conde de Warwick, y no, para los que hayáis visto series sobre la Guerra de las Rosas o documentales, todavía no nos referimos al famoso conde de Warwick, que sería apodado bajo el nombre de el Hacedor de Reyes. Ese hombre aparecerá en un rato, pero todavía no, este era un antepasado de su esposa. Y un hombre que fracasó totalmente en su empeño, incluso a pesar de que tanto el Consejo como el Parlamento habían decidido darle carta blanca para que castigara físicamente al niño Enrique, si no quería tomar las clases como se debía. Necesitaban, como fuese, convertir a esa criatura en un rey guerrero, en un rey que nunca sería al final, porque ya empezaban a ver que las cosas peligraban, que la regencia no duraría para siempre y que Enrique no siempre iba a contar con la ayuda de sus tíos ni con la ayuda de su tío abuelo. Por tanto, tenían que hacer algo cuanto antes. Enrique ya había sido oficialmente coronado en Westminster, por lo que tenían que coronarlo en Francia, pero para ser coronado rey de Francia tenía que coronarse en el país, tenía que coronarse en el reino de Francia. Juana de Arco había coronado al hermano de Catalina de Valois, al hermano de la madre del pequeño Enrique, en la ciudad de Reims en ese mismo año de 1429, y había sido un rey ungido, por lo que si Enrique quería conservar la corona sobre su cabeza, la corona de Francia hablamos, tenían que conseguir coronarlo no ya en Reims, sino en Notre Dame de París. Tenía que ser coronado en la capital del Reino de Francia.
y para eso iban a contar con la ayuda de toda la familia, incluso una especial contribución por parte de su tío abuelo, el obispo / cardenal Bózor. Es que depende de la época. En este momento es el obispo Bózor todavía, ¿vale? Pero volviendo al tema, no sé si sois conscientes, pero recordaréis quizás a la mítica Juana de Arco, esa mujer que se puso una armadura de hombre y fue a luchar contra los ingleses bajo el pretexto de defender al legítimo rey de Francia, el ya coronado por ella misma, Carlos VII de Francia. Pues bien, quizás también sabéis que Juana de Arco fue quemada viva. Fue ejecutada en mayo de 1431. Aquí la cronología puede resultar confusa, pero es importante tenerla clara, porque mirad qué movimiento maestro. Resulta que el presidente del tribunal que condenó a Juana de Arco cuando consiguieron capturarla fue ni más ni menos que el obispo Bózor, y consiguió ejecutar a Juana de Arco porque ella era ya en aquel momento un símbolo de lo que era el bando de los Valois en Francia. Ella era un símbolo de la Guerra de los 100 años, aunque todavía no la conocían como Guerra de los 100 años. Bózor, mirad qué cosas, consiguió que ejecutasen a Juana de Arco, participó, sin ir más lejos, en su ejecución, y unos meses más tarde, en diciembre de ese mismo año, lograron llevar al pequeño Enrique hasta París para que fuese coronado como rey de Francia en la Catedral de Notre Dame, en la Catedral de Nuestra Señora de París. Allí, teóricamente, Enrique fue ungido con los santos óleos y se le entregó todo el ceremonial y todo el simbolismo de los reyes de Francia. Ya oficialmente era rey de Francia y de Inglaterra. ¿Qué podía frenar a ese niño? ¿Qué podía haber que esa criaturita, inocente sí, pero todavía con la ayuda de todos los hombres de su familia que habían conseguido coronarlo como rey de todo, qué problema iba a tener esa criatura? Pues fijaos de qué manera esa criatura tendría muchos problemas, porque la regencia aún no había acabado y ya comenzaron a aparecer nuevos escándalos dentro de la familia. Uno de ellos, que teóricamente no fue un escándalo que hubiese trascendido a toda la sociedad, pero ya apuntaba a maneras, es que el comportamiento de la madre del rey, Catalina de Valois, se estaba saliendo de control. Había pasado de tener una aventura con Owen Tudor a casarse en secreto con él. Se casaron en segundas nupcias, según dicen, y la situación se empezó a volver un tanto tensa, digamos, para la totalidad de la corte, puesto que el Parlamento había ordenado que la reina Catalina no podía casarse sin permiso. Pero es evidente que, ella decidió tomar sus propios riesgos. Y si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa y a dar un ligero salto temporal, un salto de unos 5 años, desde el año 1431 hasta los años 1435-1436, cuando podría decirse que termina al mismo tiempo el periodo de regencia de Enrique VI y comienza una etapa adulta muy compleja, que arrancaría con ni más ni menos que la muerte de uno de los hombres que había contribuido a la paz durante los años de regencia, Juan de Lancaster, duque de Bedford, tío del joven rey Enrique y el único hombre que había sido capaz de poner paz entre Gloucester y entre Bózor. ¿Tendría un nuevo sustituto en el gobierno? ¿Un nuevo hombre fuerte del gobierno? Una vez que Enrique ya fuese mayor de edad, alguien que ayudaría al rey a gobernar, pero alguien que no tendría ninguna buena intención. Pero si queréis vamos a poner las cosas por orden. Lo primero fueron las primeras sesiones del Consejo y del Parlamento a las que asistió el joven rey Enrique VI, ahora ya un adolescente y un muchacho dispuesto a gobernar a pesar de todo. Comenzó a emitir decretos con su firma, comenzó a sentarse en la silla de terciopelo que estaba reservada para los monarcas, comenzó a obrar, pero no exactamente de la manera que todos esperaban, puesto que eso de montar campañas bélicas en Francia no le interesaba demasiado, no le gustaba mucho esa idea, y cuando murió su tío, el duque de Bedford, se quedó en Francia, en las tierras francesas, un vacío de poder nunca antes visto, porque no había nadie en Inglaterra que aparentemente fuese capaz de ocupar el puesto de ese hombre, y además la muerte de Bedford fue lo que obligó a todos a acelerar un poquito
que Enrique comenzase a tomar responsabilidades bajo su mando. Pero el rey estaba más interesado en fundar instituciones educativas, en dar ayudas a la Iglesia y, en definitiva, en temas que no eran de guerra. Por ejemplo, entre otras cosas que hizo Enrique VI, fundó la escuela de Eton, que a día de hoy es conocida porque los príncipes de Gales estudiaron allí, o también fundó el King's College de Cambridge. Quizá alguno de vosotros haya escuchado hablar de eso en películas, en series o incluso mirando universidades, siempre es como una de las que suelen aparecer. Pero vamos, que Enrique lo que se dice de gobernar él en persona, vamos a decir que poquito. Y peor fue todavía, porque en ese mismo año en el que falleció su tío Bedford, 1435, su otro tío abuelo, el obispo Bothor, se marchó a la ciudad de Arras para celebrar un concilio, una reunión donde se incluyesen a los borgoñones, a los flamencos, donde se incluyese también a los franceses y donde los ingleses irían a hablar de la paz. Había muerto el regente de Francia y la situación pues parece que volvía a estar tensa, a pesar de que Enrique estaba siendo reconocido, ya era reconocido, había sido coronado como rey de Inglaterra y Francia, pero Carlos VII de Francia seguía reclamando la corona para sí mismo. ¿Cuál fue el problema? Se achaca a distintas cosas, a varios motivos, y podrían dar una auténtica subtrama de este podcast, pero la conclusión es que el concilio de Arras fue un desastre y Bothor hizo gala de ser muy mal negociante y muy mal diplomático, por lo que los borgoñones, los flamencos, que hasta este punto habían sido siempre grandes aliados de los ingleses y en parte la alianza con este territorio había sido clave para las conquistas inglesas en Francia, decidieron cambiar de bando y decidieron unirse a la causa del rey Carlos VII de Francia, por lo que, de repente, los ingleses vieron que el tablero de la Guerra de los 100 años daba la vuelta y eso pillaba a los ingleses totalmente, me vais a permitir la expresión porque no sé decir otra que describa mejor la situación, pero los pillaron en pañales. Inglaterra estaba endeudada, Inglaterra empezaba a dar muestras de una auténtica hambruna. Inglaterra no estaba bien. El mismísimo rey Enrique VI estaba endeudado, a pesar de que era uno de los hombres más ricos, por el simple hecho de que tenía muchísimas tierras y le pagaban rentas por esas tierras. Pero es que ni aun así, estaban todos endeudados y que ahora los borgoñones, los señores de Borgoña, que eran los que dominaban esa zona del condado de Flandes, la familia de María de Borgoña, que os hablé de ella en el pasado, cambiasen de bando, no les venía bien para nada. Y las hostilidades en Francia se reanudaron y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, los ingleses comenzaron a tener serios problemas en Francia. Ahora la Normandía, Calais y la Gascuña estaban en peligro de ser tomadas por unas fuerzas francesas que se sentían más envalentonadas que nunca. Y Enrique, sin embargo, parecía no tener demasiado interés, por lo que, a pesar de que el rey ya era mayor de edad, necesitaban a otro hombre fuerte. Bothor no había sido capaz de manejarlo y Gloucester estaba en problemas serios a causa de su segunda esposa, a la que descubrieron consultando a un supuesto adivino sobre si el rey Enrique VI moriría antes de casarse y tener hijos, por lo que eso habría significado que su esposo, Gloucester, habría ascendido al trono. Digamos que acusaron a esta mujer de traición y la mandaron a la cárcel y Gloucester pasó a un segundo plano, puesto que empezaron a tenerle como sospechoso de traición, algo que no quedaba nada bien. ¿Quién se iba a ocupar? ¿Quién podía hacerlo? Aquí es cuando entra en juego una figura conocida como William de la Pole, el futuro duque de Suffolk. Fue el rey Enrique VI quien le entregó tal honor, un hombre que, al igual que el resto de su familia, había luchado en la Guerra de los 100 años en Francia, había sangrado y, como él diría en un discurso ante el rey, había pasado 34 inviernos en Francia luchando por la bandera, por el estandarte de su señor Enrique VI de la Casa de Lancaster. Por lo que esa figura extraña, de un origen incluso quizás un poco más pobre de lo que se esperaba, que representaba a William de la Pole, terminaría ganándose el favor real y convirtiéndose en el hombre más poderoso, por no decir el que de verdad firmaba los papeles, en el reino de Inglaterra.
En parte, ¿qué ayudó a que este hombre consiguiese tal honor? Pues mirad una curiosidad, resulta que él era hermano de la abadesa de un convento muy curioso de Inglaterra, donde, mirad por dónde, habían llevado a vivir a los hijos bastardos que había tenido la reina Catalina de Valois, la reina madre, la madre de Enrique VI, con su segundo esposo Owen Tudor. Si eso no es un secreto de Estado, no sé qué lo será. Por lo que Suffolk, a partir de ahora vamos a llamar a William de la Pole Suffolk, para que nos entendamos todos y sea más fácil, se terminaría ocupando de gobernar de facto el reino de Inglaterra. Y si queréis saber una cosa, si el rey Enrique VI era mal rey o era incapaz hasta cierto punto, este ya era un inepto total y llegaría a ser descrito por la historia como uno de los personajes más infames de la política inglesa. Se le tachó de corrupto, de interesado, de inútil, de traidor. Se habla de él todo lo malo habido y por haber. Y no se trata de que no hiciese cosas buenas, pero sí es cierto que todas y cada una de las acciones de Suffolk parece que fueron destinadas a fastidiar todavía más a la figura pública del rey. Llegaron a fastidiarla tanto que incluso comenzó a molestar a otra de las figuras más importantes del reino. Un joven señor, también descendiente de la casa Plantagenet, la antigua casa real de los Plantagenet, por parte doble, porque su madre era descendiente de un Plantagenet y su padre también, y que era otro de los grandes señores feudales del reino. Se llamaba Ricardo de York, la casa de la Rosa Blanca, y era un hombre que ya había estado luchando en Francia para luego regresar durante unos años a su tierra natal en Inglaterra y para que luego lo volviesen a mandar definitivamente a Francia, donde parece ser que por un tiempo se estaba ganando una buena reputación a nivel militar, es decir, Ricardo de York ya era, según como se mire, una especie de héroe o de un hombre muy apreciado por los militares, pero todavía, Ricardo de York no estaba en el punto de mira de la política. Simplemente os lo cuento para que lo vayáis teniendo en el mapa, porque este hombre terminaría arrebatándole al rey Enrique todo su gobierno. Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Por el momento, basta con que sepáis que nos plantamos en el año 1444 y que en ese momento el duque de Suffolk se marcha a Francia para negociar con el rey Carlos VII, que en apariencia otra vez se estaba envalentonando y cada vez tenía más dominio sobre el terreno. Y allí va a negociar con los reyes de Francia un posible matrimonio con una princesa francesa. A fin de cuentas, ese matrimonio con la Casa Real de Valois podía reforzar todavía más, como siempre lo había hecho, las relaciones diplomáticas, políticas y de paso genéticas. Tener un nuevo hijo que tuviese sangre francesa y sangre inglesa por sus venas. La elegida en este caso fue una sobrina del rey Carlos VII, una princesa llamada Margarita o Margaret o Marguerite, según en qué idioma hablemos, de Anjou. Una muchacha culta, elegante e hija de Renato de Anjou, un hombre que acumulaba títulos como si fuesen canicas. Imaginad cómo suena. Entre todos los títulos que poseía, ostentaba los de rey de Mallorca y rey de Jerusalén. Sin embargo, hay un pequeño detalle que terminaría causando la ira de todos los ingleses contra Suffolk y contra el propio rey por tolerar esto. Y es que Renato de Anjou, el padre de la futura novia, si bien tenía muchos títulos, no tenía ni una moneda en su haber. No tenía nada que pudiese aportar como dote para el matrimonio de Margarita de una manera que, digamos, fuese patente. Es que no tenían nada. Por lo que nadie consiguió entender por qué Suffolk acordó primero por lo bajini y después ya de forma oficial el matrimonio entre el rey de Inglaterra, Enrique VI, y Margarita de Anjou, cuando ella realmente lo que aportó al matrimonio fueron apenas 20.000 francos, que no era nada para la época, y la supuesta posible pretensión de que Enrique algún día llegaría a ser rey de Mallorca, cuando Renato falleciese. Pero es que esto era absurdo porque Renato de Anjou, el padre de Margarita, no era de facto el rey de Mallorca, no tenía ningún control verdadero sobre la isla. O sea que, ¿qué sentido tenía esto? Pues mirad por dónde a veces las cosas ocurren así
y al final la boda se celebró en la ciudad de Tours por poderes, es decir, que Suffolk terminaría recogiendo a la novia y actuando en nombre de Enrique VI en una boda pues oficial pero política, y siendo el encargado de llevarse a la novia después hasta Inglaterra, donde dicen que Enrique, y aquí entramos en un apartado un poco más romántico, recibió a su esposa disfrazado de escudero, como si fuese un miembro más del séquito que se ocupaba de escoltarla hasta la capital de Inglaterra. Margarita en ese momento tenía 15 años y Enrique tenía 23. Eran de edades un poco diferentes, pero dicen que a Margarita le encantó la forma de ser de su esposo, porque era dulce, porque era amable, porque tardó un poquito en revelarle quién era. No fue verse mutuamente y descubrir su identidad. Permitió que la ilusión de que ese muchacho no era más que un escudero siguiese durante un ratito. Pero una vez lo descubrieron, dicen que juntos recorrieron los castillos que eran propiedad de la corona, que se dejaron ver ante los súbditos y que poco a poco, a pesar del desagrado inicial por esa extranjera, que encima era francesa y que encima era pobre, se convirtiese en una esperanza. Tal vez podían tener hijos varones. Tener hijos varones significaría que la línea de los Lancaster continuaba de forma pacífica, y si el rey mantenía una salud aceptable, tal vez no tenían que volver a pasar por el trauma de la regencia. Y es que, bueno, ya os lo imaginaréis, ¿no?, cuando os he mencionado a Ricardo de York. Ya en aquel momento, ya en esta década de los años 40 del siglo XV, había familias que tenían posibilidades de heredar la corona si Enrique fallecía sin hijos. Pero sorprendentemente, el plan de Suffolk no había salido tan mal de cara al público, al menos en un inicio, puesto que la boda que se celebró de forma oficial en Inglaterra, ahora sí, con los dos cónyuges presentes, el 23 de abril de 1445, tenía esperanza. Los muchachos se gustaban de verdad y pronto Margarita comenzaría a compartir las inquietudes de su esposo. Mirad qué curioso. Os he dicho antes que Enrique VI fundó el King's College de Cambridge. Pues bien, Margarita quiso emular a su esposo, quiso imitarle y fundar su propia institución. Ella fundó el Queen's College de Cambridge y pronto dejaría de verse simplemente como una dama adorable y encantadora para convertirse en una mujer que podía complementar un poco el carácter de su esposo, puesto que Margarita tenía la ambición que le faltaba a Enrique, tenía el arrojo que le faltaba a Enrique, y pronto los partidarios de la casa de Lancaster, los mayores aliados del rey, como es el caso de los Beaufort, pronto encontraron en Margarita a una mujer que podía ayudarles. Y qué maravilla, ¿no? Porque Enrique y Margarita se encantaban. Cuentan las historias que no dejaban una noche sin pasarla juntos. También se habla de que en más de una Navidad ellos despertaron y se entregaban regalos mutuamente sin salir de la cama, algo que podría haber escandalizado pero que también les alegraba a todos. A fin de cuentas querían que el matrimonio real diese hijos. ¿Qué podía salir mal? Pues mirad por dónde. Dos cosas. La primera es que los hijos no llegaban conforme pasaban los meses y la segunda es que al final, en ese mismo año de la boda, se terminaría descubriendo el plan secreto de Suffolk. Ese tratado, ese pacto al que había llegado con el rey Carlos VII de Francia para cerrar las capitulaciones del matrimonio entre Enrique y Margarita. El duque de Suffolk había aceptado entregar al padre de la novia, a Renato de Anjou, el territorio francés de Maine, que pertenecía a la casa inglesa. Y si os preguntáis por qué esa entrega de Maine, de un trozo de tierra, generó tantísimo escándalo en Inglaterra, os voy a decir brevemente que si miráis en el mapa la Lombardía, junto con el pequeño territorio de Calais, y miráis la Gascuña francesa, entre medias hay un pequeño territorio llamado Maine, que de alguna manera hace las veces de corredor o que, digamos, une, en cierta manera, los dos territorios de la casa inglesa. Pues bien, con la cesión de Maine a manos de Renato de Anjou, ese territorio lo pierde la corona, vuelve a manos de un noble francés, y eso implica que la Gascuña y la Normandía se van a quedar aisladas en el campo de batalla. Ahora son más débiles porque es más difícil que puedan conectarse, que puedan hablar, que puedan interactuar. No tienen
una forma segura de atravesar el campo de la una a la otra. Tienen que pasar automáticamente por territorio francés, territorio de los Valois. Eso es muy peligroso. Es decir, Suffolk, por eso, sería acusado de traidor. Y finalmente, por su propia avaricia, por su propio odio, sería prácticamente aniquilado, o bien por el Parlamento, o bien por la población, o bien por el rey. Todos estaban expectantes a la inminente caída de ese hombre, a la espera de ver qué ocurría, mientras que inútilmente los militares intentaban recapacitar y recalcular, ver cómo solucionar esa escabechina que se estaba originando en la Francia inglesa. Si queréis, vamos a continuar escuchando. En 1447, el destino de Ricardo de York cambia para siempre. Le sacan de Francia, donde había estado destinado los últimos años, allá donde se había ganado el respeto de todos, a diferencia del rey, que nunca había pisado un campo de batalla de verdad, propiamente dicho. Envían a Ricardo a Irlanda, un lugar mucho más tranquilo, un lugar donde además tenía vínculos familiares y donde además tenía ciertos terrenos. Se le entregan privilegios, pero también se le retiran otros privilegios que había ganado en Francia en sus años de lucha. En su lugar, el rey Enrique, junto con Suffolk, nombrarán a otro hombre para que se ocupe de Francia, para que se ocupe de la guerra, teóricamente hablando, porque lo que es la guerra en sí iba de mal en peor. Eligen a Edmundo Beaufort, un miembro de la familia Beaufort, sobrino, otra vez, del cardenal Beaufort y por tanto primo hermano del rey. Es el segundo duque de Somerset y pronto habría demostrado su lealtad tanto al rey Enrique como especialmente a la reina Margarita de Anjou. Por eso se le empezó a dar este tipo de honores, pero pronto demostraría que su elección era del todo desastrosa. Entre los años 1447 y 1453 se desatará la barbarie en Francia, una barbarie que terminará prácticamente con más de un siglo de guerra de los 100 años y con más tiempo, si cabe, de ocupación inglesa dentro del territorio francés. En este periodo de tiempo creo que podríamos destacar dos grandes batallas que marcarán la pérdida de las grandes joyas de la corona inglesa en suelo francés. Por una parte, la batalla de Formigli, que le costará a los ingleses el territorio de la Normandía, al norte, y, por otra parte, en el año 1453 perderán en la batalla de Castillón toda la Guyena. Al final, a los ingleses, bajo el reinado de Enrique VI, lo único que les quedará será un pequeño trocito de tierra, prácticamente la puntita más al norte del territorio francés, enfrente, eso sí, con el mar de por medio, de la tierra de Kent, en el suroeste de la isla de Gran Bretaña. Hablamos de la zona de Calais. Eso es todo lo que se les permitió conservar a los ingleses después de la Guerra de los 100 años. Pero precisamente, si damos el salto desde Calais, cruzando ese pequeño trozo de mar hasta la tierra de Kent, nos encontraríamos con un caos todavía más grande. 3 años antes de la pérdida definitiva de la Guyena, pero en el mismo año en el que se perdió la Normandía, es decir, 1450, se desata una revuelta popular muy grande en esta zona de Inglaterra, en esta zona de Kent, capitaneada por un hombre al que la historia ha bautizado como Jack Cade, pero que teóricamente él se hacía llamar John Mortimer, haciendo referencia, curiosamente, a una de las familias de las que descendía Ricardo de York, aquel que había sido sacado de Francia para enviarlo a una suerte de extraño destierro en Irlanda. Extraño porque Ricardo todavía no había dado muestras de querer tomar la corona por la fuerza. Simplemente era un hombre noble y elegante, respetado, un gran guerrero, un gran líder, alguien a quien todos querían y, qué casualidad de la vida, por su sangre, por la sangre de su padre y la sangre de su madre, corrían también la sangre del antiguo rey Eduardo III de Plantagenet. El hecho de que Ricardo fuese el candidato ideal para la corona no significa que él pensase que era apropiado tomarla, puesto que el Consejo y el Parlamento castigaban duramente a todos aquellos que se atrevían a la simple posibilidad de negar la
autoridad regia, a pesar de que en estos años ni el rey ni la reina habían sido capaces de tener un hijo. Los castigos por rebelarse contra la corona iban desde la cárcel hasta la ejecución, mediante un sistema bastante duro, por cierto. Te cortaban la cabeza y luego te cortaban en trocitos. Y eso suponiendo que eras afortunado y te decapitaban primero, porque también estaban aquellos a los que ahorcaban. Todo dependía de tu suerte. Ricardo es probable que no se arriesgara a fomentar por su propia mano una revuelta popular, que encima pusiese al cabecilla un nombre como era el de los Mortimer, una familia de la que él descendía. Era muy arriesgado. Por tanto, la historiografía ha querido ver en Jack Cade simplemente a un campesino de una tierra que veía en su señor, o en uno de sus señores, a un héroe que probablemente los podía salvar del mal gobierno, del gobierno de los corruptos. De ahí viene esa canción de esta época de Inglaterra que decía así: abajo los traidores, haciendo referencia al gobierno de Enrique VI, al gobierno de la reina Margarita, al gobierno de Suffolk y al gobierno de Somerset, que se había ganado a pulso el odio de todos. Sin embargo, la revuelta de Jack Cade, aunque es cierto que fue, digamos, reducida, fue aplastada en ese mismo año de 1450, llevó tiempo, porque además se extendió por todo el país y aquello sí que alarmó a la corona, a la corte y a todo el mundo. Y llegó a ser tantísima la presión ejercida sobre la figura de Suffolk, porque todos aquellos que se revolvían, que se alzaban en armas o que se alzaban en puños, dependiendo de lo que tuviese cada uno, denunciaban continuamente a ese hombre como el culpable de todas las desgracias del país, fue tan salvaje que al final las protestas llegaron hasta el Parlamento inglés. Ya os decía, Cámara de los Lores, Cámara de los Comunes. Los comunes en aquella época no tenían tanto poder, no eran tan importantes, pero pronto comenzaron a alzar la voz. En su mayoría eran comerciantes, burgueses o personas importantes de las ciudades de la corona, de las ciudades de Inglaterra, pero ya en aquel momento exigieron explicaciones a Suffolk y no les quedó otra que llevar a este hombre ante la ley. Pero ante la ley implicaba ante la corona, ante el rey. Y allí Suffolk, primero ante el Parlamento y después ante el rey, se dicen que repitió una y otra vez el mismo discurso, un discurso donde hablaba sobre cómo su padre y su familia entera antes que él habían luchado en Francia por y para la corona, por y para los Lancaster, por y para el rey Enrique VI y su anterior padre, Enrique V, cómo había sido siempre un súbdito leal y cómo todas aquellas acusaciones de corrupción, de amiguismo y de libertinaje y de conspiración en contra del bien de la corona no eran más que historias infundadas, historias que no valían. Por supuesto, Enrique, paradójicamente, había sido un rey bastante benevolente con aquellos que le criticaban. En más de una ocasión, a pesar de que la justicia era implacable y los condenaba a todos a muerte cuando alguien se atrevía a criticar al rey, él había dado ejemplo y había perdonado a más de uno. En este caso quería perdonar a Suffolk porque era su amigo personal, pero no podía hacerlo así como así, puesto que el Parlamento se revolvería, de manera que decidió enviar a Suffolk al destierro. Un destierro del que no sobreviviría. Cuentan que lo subieron a un barco con destino al continente y que a mitad de travesía apareció alguien que los detuvo. Nadie tiene muy claro quiénes eran. Lo único que se sabe es que se obligó a Suffolk a bajar hasta un bote y dicen que allí, en medio del mar, únicamente acompañado por el que iba a ser su verdugo, le decapitaron con una espada oxidada. Suffolk había muerto. El hombre que había dirigido el destino de Inglaterra durante más de 10 años ya no estaba entre nosotros. Pero no por ello se acababan los problemas, pues desde la isla Esmeralda al oeste, desde Irlanda, pronto volvió a regresar otro de los señores de la guerra. Ricardo de York estaba dispuesto a reclamar un lugar en el gobierno, pero en un principio lo haría de forma amable, amigable incluso. Pero el rey ya no se fiaba de él, pues sabía que la casa de York era una auténtica amenaza para su persona, por lo que, en un primer intento, quiso rechazar a Ricardo, impidiéndole que atracase su barco en el puerto donde estaba destinado, y lo envió a otra parte más al norte a que se buscase la vida para conseguir llegar a Londres. Pero llegó a Londres al final, y se presentó ante el rey, y el rey lo despachó de forma amigable. Sin embargo, no pudieron negarle para siempre a York
un puesto cerca de las altas esferas, cerca de la corte, cerca del consejo del rey. A fin de cuentas era un hombre que cada vez contaba con más simpatías entre la población, y eso al rey no le hacía mucha gracia, pero a su esposa, la reina, mucho menos, puesto que la reina, ahora más que nunca, Margarita d'Anjou, necesitaba un heredero. Y quiso Dios que por fin llegase un heredero. En el año 1453, al mismo tiempo que se producía la tragedia de Gascuña, que significaría la pérdida para siempre de esos territorios que habían pertenecido a la corona inglesa, por fin vino al mundo un niño. Lo llamaron Eduardo y cuentan que la reina quiso ir a presentárselo al rey, emocionada, pero para cuando quiso enseñarle a Enrique el fruto de su matrimonio, que durante tantos años se habían querido y que durante tantos años habían buscado, no salió como esperaba. Enrique, de repente, había sufrido un brote de locura. Nadie sabe a ciencia cierta qué le ocurrió, pero se quedó catatónico, en un cruce entre el sueño y la conciencia que le impediría gobernar durante más de un año. Margarita, temerosa de que su esposo por fin había sucumbido a la locura que ya había padecido su abuelo, el rey francés Carlos VI, el padre de su madre, Margarita de Valois, pronto se puso manos a la obra. Margarita se alió con los suyos, a día de hoy, con Somerset, que era su más cercano aliado, e intentaron tomar el control del gobierno. Redactaron un informe, conocido como el de los 5 argumentos que intentaron presentar al Parlamento, argumentando que la reina, ahora que había un pequeño príncipe, debía ser la que se ocupara de tomar las riendas en nombre de su esposo, quien debía de ocuparse de la financiación del Estado, del ejército y de todas las cosas importantes. Margarita d'Anjou se atrevió a aquello que la madre de su esposo, Catalina de Valois, jamás se atrevió a hacer. Y por supuesto, el Parlamento rechazó su alegato, rechazó sus argumentos y decidió que le iban a dar el poder al mismísimo Ricardo de York, porque era el único en quien todos confiaban. Y es aquí cuando no está claro ya si Ricardo quería o no de verdad el poder. Quizás fue en este momento cuando empezó a pensar que él podía ser un verdadero rey para Inglaterra. Y ejerció el poder como Lord Protector del reino, un cargo de suma importancia para momentos de crisis como este, ocupándose de todas las áreas del gobierno y eligiendo nombrar canciller, es decir, máximo personaje del ejército, a un hombre de su entera confianza, llamado Ricardo Neville, vamos a llamarle Richard Neville, para distinguirlo de Ricardo de York, el conde de Salisbury. Y esto implicaba una alianza perpetua y muy importante para lo que se avecinaba, puesto que, junto con todas las tierras que tenían los York, contaban ahora, además, con todas las tierras que en el norte controlaba la poderosísima familia de Salisbury, la casa de los Neville. Y creo que durante la Guerra de las Rosas vamos a hablar mucho sobre esa familia, os lo aseguro. Y un año y poco más duró el primer protectorado, que no el último, de Ricardo de York, justamente hasta que en el año 1454, después de haber asimilado eso de tener un hijo y de que habían perdido para siempre las tierras de sus ancestros en Francia, el rey Enrique VI vuelve en sí, de la nada, y nadie entiende por qué, pero lo que está claro es que, una vez que el rey se ha recuperado, ya no hace falta un Lord Protector, y el trono, el poder, vuelve a manos del rey legítimo. Enrique VI ha vuelto al poder y junto con él tanto la reina Margarita de Anjou como el duque de Somerset, ese hombre que ya en el pasado había reemplazado con desastroso resultado a Ricardo de York en Francia. Y Ricardo de York, que veía venir que la reina no iba a olvidar todas las ofensas del último año, las últimas ofensas hacia su persona, decidió hablar con Salisbury y armar un ejército. Lo que se avecinaba, señores, era el inicio de la Guerra de las Dos Rosas. Ahora sí, ya podríamos hablar, propiamente dicho, de una facción blanca capitaneada por los York y una facción roja capitaneada por los Lancaster, aunque es posible que el pobre rey Enrique ni siquiera supiese lo que se le venía encima. La primera vez que chocaron los aceros de forma oficial, digo que la historia lo haya bautizado como la forma oficial, fue en la batalla de San Albano, una batalla descrita, como todas las batallas, de una crudeza horrible. Dicen que el ejército de la corona, el ejército de los Lancaster, llegó a la ciudad y se atrincheraron allí,
Durante horas, sin embargo, las tropas capitaneadas por los York intentaron avanzar, pero no podían penetrar la ciudad, por lo que en aquel momento apareció Richard Neville, pero no Richard Neville, el conde de Salisbury, sino su hijo, Richard Neville, conde de Warwick por nacimiento y apodado por la historia como el Hacedor de Reyes. Cuentan que las tropas de Warwick destrozaron toda la ciudad de San Albano y que atravesaron todo lo que había a su paso hasta llegar a la calle principal de la ciudad, donde las tropas de los Lancaster se encontraban prácticamente desarmados. Dicen que se enfrentaron a ellos después de haber atravesado, paradójicamente, una fina calle que es separada por dos tabernas, conocidas como La Clave y el Tablero de Ajedrez, nombres muy apropiados para esta situación, me parece. A los hombres del rey no les dio tiempo ni tan siquiera a ponerse las armas. Los atraparon a todos, e incluso el mismísimo rey Enrique VI fue herido por una flecha en el cuello, pero sobrevivió a esto. El caso es que fue atrapado y de nuevo, ahora sí, Ricardo de York se vio lo bastante envalentonado como para establecer un nuevo protectorado. En aquel momento podemos decir que la Guerra de las Rosas había comenzado en todo su esplendor, pero no iba a ser la única ocasión en la que chocarían los aceros, puesto que la reina Margarita de Anjou pronto se prepararía para una nueva acometida, porque su esposo ya había quedado claro que no estaba listo para gobernar. Enrique VI es esa figura que, a pesar de que sobrevivió prácticamente a casi todos, sobrevivió muchísimo tiempo, no llegó nunca a demostrar su valía en el campo de batalla. No es que fuese un mal rey, pero es que no estaba preparado para la guerra, y Ricardo, después de aquella batalla de San Albano, estaba exultante en su mejor momento. Cuentan que entró en Londres acompañado por todo un desfile de trompetas, por su esposa Cecil y por sus hijos, y que obligó al mismísimo rey a firmar un acta de acuerdo según la cual iban a desheredar al hijo legítimo de su majestad Enrique VI y de la reina Margarita de Anjou, Eduardo de Westminster, para poner en el trono en su lugar, para nombrar como heredero a Ricardo de York y a todos sus hijos. ¿Por qué iban a aceptar semejante cosa? ¿Por qué no matar directamente a Enrique VI? Aquí, queridos míos, entra la lógica histórica, puesto que Enrique VI, en contra de la opinión de muchos y a pesar de que no le gustaba a nadie, era un rey ungido, era un rey legítimo, era un rey que ya había sido aceptado hacía muchísimos años. Por tanto, no podían echarlo, no podían matarlo así como así, pero tampoco estaba bien de salud. Así que pensaron que lo mejor sería dejar que Enrique VI se quedase como rey el tiempo que le quedara, que todos esperaban no fuese mucho, para que después de él una nueva dinastía se alzara en su lugar. Esperaban todos que la guerra acabase aquí y que, después de la muerte de Enrique VI, comenzase una nueva dinastía, la dinastía de los York, la dinastía de la Rosa Blanca. Sin embargo, como os decía, aquel que se quedaba como legítimo heredero, Ricardo de York, cometió el grave error de subestimar a la reina Margarita de Anjou, que se preparaba y se preparó, como nadie, para una nueva acometida. Lejos de haber acabado, este no fue más que el inicio de la Guerra de las Dos Rosas. Y ahora, si os parece, vamos a dejar el programa aquí y continuaremos la semana que viene, a no ser que prefiráis que continúe dentro de 15 días para que descansemos un poco y podamos hablar de otros temas. Para mí, como siempre, es un placer hablaros de todos estos temas, que disfrutéis, que podáis relajaros un rato y que queráis seguir compartiendo historias aquí en Relatos de la Historia. Os deseo muy buenas noches a todos y que nos veamos aquí de nuevo en el próximo programa para continuar con esta saga de la Guerra de las Dos Rosas.